un sindicalismo de liberación. Ongaro era un empleo gráfico, el gremio gráfico no era en el orden nacional fuerza, digamos, no estaba con el UON, la ESMATA, los grandes gremios nacionales, la UTA de entonces. La situación de Ongaro era por demás difícil, más que nada su carisma lo llevó a que se hicieran conocer sus ideas. Las políticas de Onganía, los despidos, el incremento en los ritmos de producción y un deterioro general de las condiciones de trabajo provocaron grandes protestas obreras en Córdoba, capital industrial del interior del país. La industria automotriz tenía en Córdoba en ese momento un peso decisivo, lo sigue teniendo, pero con la diferencia de que en aquella época era una industria que aglutinaba a una gran cantidad de trabajadores. Se calcula que el padrón de la ESMATA, o sea, del Sindicato de Mecánicos de Córdoba, en aquel momento tenía alrededor de 18.000 afiliados. A lo largo de 1967 y 1968, gracias a la tarea del sindicato Luz y Fuerza, Ongaro y la CGTA lograron establecerse con vigor en la provincia. Los lucifuercistas se ubicaban así a la vanguardia de la resistencia obrera contra el gobierno. Como es de conocimiento de la mayoría de los trabajadores y del pueblo argentino, el 28 de marzo de 1968, ante una convocatoria de las autoridades que tenían la CGT en nuestro país, se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar. El clima cada vez más tenso que se vivía entre los obreros de las principales fábricas e industrias del país llevaría a la conducción sindical a jugar un papel clave en los acontecimientos que se avecinaban. Amparadas por el gobierno de Onganía, las poderosas compañías automotrices cordobesas adoptaban medidas laborales cada vez más estrictas. En mayo de 1969, el gobierno derogó la ley de sábado inglés, concesión que otorgaba a los trabajadores un jornal entero por medio día de trabajo el sábado. La medida más irritativa que toma el gobierno es la supresión del llamado sábado inglés, o sea, del aumento de las horas de trabajo. Y en Córdoba eso produjo una reacción muy fuerte en las fábricas y a partir de ahí, digamos, se generó ya la última instancia del proceso de confrontación con el gobierno, porque ya explícitamente la clase obrera cordobesa lo sintió como un agravio y un ataque directo a sus propias reivindicaciones, así que a partir de ese momento, digamos, ya estaban dadas las condiciones sociales. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, SMATA, se preparó para resistir la medida. Elpidio Torres, secretario general de SMATA, convocó a una asamblea para el 14 de mayo en el Córdoba Sport Club, que fue disuadida por la policía. Torres fue en busca del dirigente metalúrgico Alejo Simó y de Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, para demostrar unidad en su oposición al gobierno. Los sindicatos estaban listos y movilizados para realizar una gran protesta. Para entonces, Elpidio Torres había ganado 7 u 8 elecciones, había presidido más de 70 asambleas multitudinarias con 5.000 trabajadores y con 30 o 40 oradores de verdadero debate. No cualquiera preside asamblea de 5.000 trabajadores con 30 o 40 oradores. Había presidido por lo menos 200 reuniones de cuerpo de delegados con 500 integrantes de buen nivel, y había encabezado muchos movimientos de fuerza. Entonces era un dirigente muy importante. A mi juicio y desde el punto de vista
práctico, fue el dirigente más importante del Cordobazo. Acá en este sindicato de la Fuerza de Córdoba, cuando se hacía un consejo directivo, que normalmente se hacían 2 consejos directivos cada 15 días, los compañeros que son suplentes en el consejo directivo, en general no están obligados a venir a los consejos directivos. Pero esos consejos directivos eran completos. Venían los compañeros suplentes que no tienen voz ni voto, ¿viste? Pero porque eran medio una escuela. Más de discutir los problemas normalmente de los sectores de trabajo, del movimiento obrero nacional, era muy importante, porque enseñaba ese hombre. Era un hombre que sabía lo que vos le preguntabas, de nuestro país, de cualquier lugar del mundo, porque era un estudioso, era un gran estudioso. Córdoba, provincia de gran tradición universitaria, contaba con un activo movimiento estudiantil. Identificado con las ideas del socialismo latinoamericano y los sacerdotes tercermundistas, se habían opuesto al régimen de Onganía desde un principio. La universidad fue probablemente de las instituciones más afectadas por el golpe de Onganía, porque intervino las universidades que hasta ese momento eran autónomas, y además hubo cesantía de profesores casi masiva, los que no fueron cesantes renunciaron, de modo que en la universidad el impacto fue muy fuerte, y los estudiantes enseguida, en el 67, 68, comenzaron a protestar, no tan intensamente como fue ya a comienzos del 68 y en el 69, pero se notaba un clima, digamos, de tensión en la universidad, y también lo mismo los docentes que habían quedado en la universidad tampoco se sentían muy a gusto, porque había mucho control sobre los programas, particularmente en el área de las ciencias sociales, así que el clima, yo diría, en la universidad era muy propicio para la protesta social. El obispado, por decir así, pertenecía a la clase, digamos, más bien conservadora o contemporizadora con el golpe de Onganía. Pero por debajo de eso están los sacerdotes del tercer mundo, los de Goya, la teología de la liberación. Yo he convivido con ellos en Goya durante un par de semanas, y entonces me encontré estoy hablando justamente de esos años, me encontré con la sorpresa de que interpretaban la Biblia, el Viejo y especialmente el Nuevo Testamento, a través de los pensamientos de Carlos Marx. Es decir, no es que se fueran marxistas, pero encontraba una gran, digamos, conciliación entre las ideas de Jesús y la idea de Carlos Marx. Jesús, un defensor de los pueblos, de los pobres, Carlos Marx también. En realidad esto, con todo respeto, digo, era un barullo mental, pero explicaba la idea de estos sacerdotes del tercer mundo, estos jóvenes, particularmente jóvenes, que fracturaban a la iglesia e influenciaban muchísimo estadios. Tras la prohibición de toda práctica política en los claustros universitarios, la militancia estudiantil pasó a la clandestinidad y se radicalizó. A principios de 1969, las casas de estudio cordobesas se habían convertido en centros de oposición al régimen. La clandestinidad de la resistencia universitaria, de la resistencia estudiantil, se da precisamente porque los claustros son intervenidos, porque no pueden sesionar dentro de las universidades, porque no pueden defender los derechos y las políticas universitarias, donde la universidad gratuita pasa a tener una universidad arancelaria, donde comienzan a imponer lo que ya habían asesinado anteriormente, 15 días antes, 20 días antes, en Resistencia, en Rosario, los estudiantes, que comienzan con el aumento del comedor estudiantil. Y ahí es donde se equivocó Onganía. Pronto, las relaciones entre los movimientos obrero y estudiantil se convirtieron en una virtual alianza. Los estudiantes son parte del Cordobazo, sumándose a las luchas reivindicativas de sus propios padres, los trabajadores. Cuando se convocó a los estudiantes, no se los convocó desde la CGT de los argentinos como una clase social independiente del conjunto de la sociedad argentina.
A los estudiantes se los convoca porque, repito, son los hijos de los padres que están perdiendo su trabajo.